Siempre es un gusto recibir en esta mesa de trabajo a Mauricio Meshulam, nuestro experto internacionalista. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Ya lleva qué? ¿3 años? 3 años y cacho. Y de esta operación que Ucrania llama la Operación Telaraña en contra de bases aéreas en Rusia. Merece una gran cantidad de comentarios. También al mismo tiempo tenemos que entender en qué sí afecta y en qué no afecta, o en qué medida, hasta dónde podemos sopesar el impacto, ¿no? ¿Un exitazo? Es un exitazo táctico, simbólico, militar, político, ¿no? narrativo, Ah, mira. desde esta perspectiva de una operación de inteligencia. Y creo que vale la pena entender que en esta confrontación asimétrica, en donde claramente el ejército ruso es más poderoso que el ucraniano, los servicios de inteligencia ucranianos han intentado llevar a cabo un número importantísimo de operaciones dentro de Rusia. Esta, por supuesto, la mayor. Pero ya desde el 2022 vimos cómo los servicios de inteligencia ucranianos dañaron el puente que conecta Crimea con Rusia. Han llevado a cabo varios asesinatos de prominentes figuras en territorio ruso. Han intentado llevar la guerra a Rusia como para también generar un impacto político negativo en contra de Putin. Claro. Ahora, lo que pasa es que esta operación que vimos ahora mismo es una operación que penetra muy adentro de territorio ruso, que golpea bombarderos estratégicos rusos, que son los que son capaces de lanzar misiles de mediano y de largo alcance, incluidos muchos de ellos misiles nucleares. Y aquí, obviamente, los drones no alcanzarían a llegar a semejantes distancias porque en algunos casos incluso penetran hasta cerca de Siberia. ¿Cómo logran penetrar tan lejos sin ser detectados y sin ser derribados en el camino? Pues es una operación de inteligencia que tomó 18 meses de ser preparada, que logra contrabandear los drones a territorio ruso. O sea, entraron por vía terrestre. Los drones. Escondidos en camiones. Y entonces cuando los camiones que no sabían que llevaban los drones llegan a su destino, de pronto los drones empiezan a despegar. Camiones que transportaban madera, para que me entiendas. Imagínate que despegan los drones y ahora sí, en un nivel muy quirúrgico, golpean directamente las bases en territorio ruso, y esto tiene de entrada un efecto político inmediato, un efecto narrativo, porque la historia que se venía contando acerca de esta guerra es que Ucrania está totalmente derrotada, que no tiene nada que hacer frente al ejército ruso, y lo que se empieza a hablar, por lo menos en medios de comunicación y en círculos políticos, es que Ucrania no se va a dejar vencer tan fácil, que puede seguir negociando con determinado nivel de fuerza, y esto tiene un impacto, digo o insisto, a nivel político importante. Ahora, déjame preguntarte un aspecto técnico, porque la gente se preguntará, no estamos hablando de drones como los que venden en Amazon o en Best Buy, de estos chiquitos. No. Estamos hablando de drones más sofisticados. Son drones más sofisticados. Son 117 drones cuadricópteros, se llama, porque tienen 4 hélices. Y sí, pues sí, son más sofisticados. Siguen siendo un arma verdaderamente barata cuando compara su costo con misiles, por ejemplo, o con otro tipo de armamento. Y lo que ha hecho Ucrania es que ha sofisticado enormemente su capacidad de producción de drones para compensar lo que no tiene en términos de misiles. ¿Y los drones llevan misiles? ¿Llevan qué? Llevan explosivos. Explosivos que dejan caer. Exactamente. O que dejan de caer o que sean lanzados directamente. O sea, el dron lo dejan. El dron kamikaze se lanza directamente. Y se lanzaron contra aviones, Aviones importantes, bombarderos. O sea, estos aviones grandes que portan misiles o que podrían portar cabezas nucleares. O sea, sí es una operación militar, más allá, que entiendo lo que tú dices de que más allá del tema militar, pero desde el punto de vista militar sí es una operación militar sofisticada, digamos. Sí, ¿no? Es un ataque
asimétrico, sofisticado, Sí. con mucho tiempo de planeación y Sí, con un mucha enorme, mucha inteligencia y un enorme impacto en contra de Rusia. Ahora, Digo, para que nos demos idea de que el país, digamos, el David en esta lucha de David contra Goliat, pues también está haciendo lo suyo, ¿no? así es. Ahora, dicho eso, Sí. sí es importante sopesar lo siguiente. Esta guerra es esencialmente una guerra terrestre. Sí. Lo que está combatiéndose es palmo a palmo en el territorio ucraniano, Correcto. mediante rondas de artillería, Sí. mediante tropas masivamente atacando las unas a las otras y mediante avances que ha logrado conseguir Rusia muy lenta pero firmemente a lo largo de, sobre todo, este último par de años. Entonces, en ese sentido, los drones ucranianos han tenido relativa eficacia en alentar a los rusos, en cierto momento, en detenerlos, ahí me refiero en el territorio. En detener a las tropas rusas. Ves tú mucho estos combates de drones, porque también hay drones rusos combatiendo, pero la realidad del camino es que no los han logrado detener del todo y que esta superioridad rusa ahí en el territorio de las hostilidades sigue marcando el paso de la guerra. Y por lo tanto, esto que vimos sí tiene, insisto, un efecto político, un efecto simbólico, narrativo, pero no esencialmente como para alterar el cálculo de Putin. Putin asume que el tiempo está a su favor, que si la guerra se sigue combatiendo los próximos 2 o 3 años, Rusia va a poder seguir llevando a cabo avances. Hay una superioridad numérica en cuanto a cantidad de tropas, la capacidad rusa de movilizar personas para que combatan y, sobre todo, lo que está en cuestionamiento es el respaldo de Estados Unidos a Ucrania para seguir sosteniendo esta guerra con rondas de artillería. O sea, los drones son muy importantes, pero las rondas de artillería, que son pues las bombas que se lanzan de un lado al otro en esta guerra muy de trincheras, resultan cruciales. Y Europa no tiene capacidad de sustituir a Estados Unidos hoy en esas rondas de artillería. Déjame preguntarte, ¿esta visión que tiene Vladimir Putin de que el tiempo actúa a su favor es correcta? Sí, yo te diría que en este momento o sea, sí es una correcta, buena lectura. Salvo, a ver, te voy a decir o cuál sea, sería la variable. al final va a tardar esto, pero les vamos a ganar. Así es, salvo que Ucrania fuese más y mejor armada por parte de Estados Unidos principalmente y también por parte de sus aliados occidentales, porque eso permitiría a Ucrania compensar lo que no está logrando tener en términos de superioridad numérica en el territorio. Y entonces la narrativa de Putin, ahora sí que esta contranarrativa frente a todo lo que digo es, sí, efectivamente, puedo sufrir golpes, puedo sufrir estas derrotas tácticas como lo que acaba de suceder ahora mismo, pero al final del camino Rusia, así lo dice, una superpotencia como Rusia siempre va a terminar prevaleciendo. Y no nos deja de recordar continuamente que es una superpotencia nuclear y que si en cierto momento llega a percibir que está verdaderamente derrotada, podría utilizar ese armamento. Lo usa como una guerra de nervios, pero al final del camino lo que sí vemos es que el poder industrial militar de Rusia termina prevaleciendo. Contra eso, claro, están las sanciones por parte de Occidente o las sanciones. Vale gorro, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que Rusia ha encontrado resiliencia económica por parte de China, India, países árabes como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que siguen comerciando con Rusia y que le siguen suministrando cosas que Rusia necesita para seguir adelante con la guerra. Y entonces, al final, lo que Putin dice es, bueno, yo puedo negociar bajo mis términos. Ese es el cálculo que desde mi perspectiva no queda alterado, incluso con una operación tan sofisticada y tan efectiva como la ocurrida el fin de semana. Déjame preguntarte, parece que Trump se empieza a desesperar con Putin. Sí, está desesperado, te voy a decir, está desesperado con la situación. Y lo que declara, y podemos afirmarlo hoy, porque incluso lo declara hoy, dice Trump, pues parece que antes de poder negociar efectivamente, las partes van a tener que seguir peleando durante un tiempo más para que podamos tener relativa eficacia en las negociaciones. O sea, Trump se empieza a dar cuenta que no hay condiciones para negociar eficazmente
dado que ambas partes consideran que pueden cumplir sus objetivos todavía a través de la vía militar y que lo que se les está ofreciendo en las negociaciones no es lo suficiente como para detener las hostilidades. Leía hoy, no sé, y te lo pregunto, que un recuento de muertos, decía 1.400.000 muertos, se me hizo muchísimo. No, 1.000.000 de rusos y 400.000 ucranianos. No habla de muertos, o sea, ahí lo que se refiere a víctimas en términos de heridos y muertos. Ah, ok. Entonces sí, 1.400.000 sonaría lógico si estás hablando de heridos y muertos. Sí. La cantidad de muertos es bastante inferior a esa, pero es muy superior a cualquier otro conflicto similar que hayamos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante decirlo. Sí. En la cantidad de personas muertas entre soldados y civiles es muy superior a cualquier otro conflicto que lo que se haya vivido después de la Porque luego Trump dice que mueren 5.000 al día. Eso también es una exageración. No, lo que pasa es que se habla de las bajas. Okay. Y cuando hablas de bajas te refieres a heridos. Bueno, de todas maneras, 5.000 bajas al día es muchísimo. Sean heridos o muertos. Digo, no, es muchísimo. Sí. Hay una cantidad de víctimas por herido o por muerte en este conflicto que es verdaderamente enorme. Todas las semanas, por esto que te estoy diciendo, es porque es una guerra esencialmente terrestre que se pelea en trincheras. Suena como la Primera Guerra Mundial. Pero muy similar, claro, sumando los drones, sumando los misiles. En pleno siglo XXI. Claro. Pero sí la cantidad de bajas es brutal y a veces peleándose centímetros, peleándose metros de territorio. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.